Hola, mi nombre es Jennifer Vargas, mi compañera de trabajo Gabriela Machuca Torres, pertenecemos al grupo B1 de la materia de investigación de operaciones 1. Para el desarrollo de este proyecto hemos elegido un artículo publicado por la Universidad de Desarrollo en Chile, hecho por la Facultad de Ingeniería, específicamente el del Departamento de Ingeniería de Maderas. El artículo está enfocado en la comparación de modelos de optimización para la planificación de producción de madera cerrada, una de las industrias más grandes de Chile. El sector forestal chileno es el segundo sector económico más importante después del minero. Por esta razón ha cobrado importancia este análisis y aunque la mayoría de aserraderos cuentan con la última tecnología de corte, este no ha sido suficiente para aumentar la productividad, ya que existen muchos elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de planificar un proceso de este tipo. El desempeño de las industrias dedicadas a la obtención de madera depende de la forma en que se cortan los troncos, de la cantidad de los desperdicios obtenidos, parámetros que están sujetos a patrones de corte establecidos en cada organización, buscando impulsar la eficiencia durante el proceso productivo. Para el caso de estas organizaciones, antes de decidir cómo planificar sus procesos, deben tener en cuenta que la materia prima en cada organización es limitada y representa en promedio el 30% del costo total de la producción. Estos recursos se clasifican en diferentes tipos de troncos que se transforman en madera de sección transversal rectangular, de espesor y anchos estandarizados, aplicándose un solo patrón de corte a cada tronco durante un determinado proceso, pero aclarando que todos los patrones de corte pueden ser efectuados sobre una misma clasificación de materia prima, logrando así diferentes números de piezas y proporciones en los desperdicios. Es por eso que las combinaciones de patrones de corte sobre las diferentes clases de tronco determinan en gran medida la cantidad necesaria para satisfacer la demanda, requiriéndose una adecuada planificación teniendo en cuenta que la disponibilidad de troncos rara vez coincide con la cantidad de producción, lo que hace aumentar la cantidad de residuos que se transformarán luego en pérdidas para la empresa. Por esto, en el artículo que estamos estudiando, inicialmente se tienen en cuenta 3 métodos prometedores en busca de el mejor para garantizar la efectividad de los aserraderos. El primero de ellos propone un modelo de simulación que estimula la cantidad de productos de madera producidos al aplicar diversos patrones de corte. El segundo es un modelo de programación matemática que selecciona los patrones de corte que optimizan el proceso bajo limitaciones de producción y recursos. Y finalmente se tienen en cuenta el modelo utilizado por las organizaciones durante este periodo. Allí el director de proceso es quien determina los patrones de corte a implementar de acuerdo a las salidas que requiere a partir de la experiencia que ha tenido durante los procesos de producción. Teniendo estas 3 opciones y luego de realizar un análisis de los aportes que pueden llegar a realizar en el proceso productivo, se elige la segunda opción, el modelo de programación matemática, ¿sí? Como el más adecuado puesto que brinda los soportes para la toma de decisiones durante el proceso productivo. Se han creado diferentes modelos de optimización para tratar con el problema del patrón de corte como se ha descrito en este análisis. La programación lineal ha sido la técnica más común. Aunque el problema se ha formulado en la literatura de manera similar, en algunos casos se ha combinado con decisiones de resistencia y madera, decisiones de transferencia entre plantas en un contexto de cadena de suministro, entre otros. Por ejemplo, se ha implementado el modelo de optimización en un simulador de aserrado, donde el patrón de corte óptimo es determinado load by glow, un enfoque que no encuentra la combinación óptima de patrones de registro que mejor satisfaga la demanda del cliente. Otro modelo son los de periodos múltiples. En estos casos también se han utilizado con la posibilidad de manejar inventario, ya sea de troncos o madera, para agregar más flexibilidad. En algunos estudios se compara un modelo de optimización de aserrado con una heurística que emula el comportamiento de decisión del planificador, aunque omite la decisión de qué patrón de corte se debe aplicar a cada clase de tronco, suponiendo que cada clase de tronco se procesa utilizando su óptimo patrón de corte, mostrándose así la ventaja de usar el modelo de programación lineal que ha ayudado a evaluar diferentes tópicos como por ejemplo las compras requeridas para las clases de troncos o la capacidad para aumentar en los aserraderos y pues administrar también las tarifas de consumo de producción.
El estudio fue hecho para un aserradero de tamaño mediano en Chile. La producción para el año evaluado fue de 315.000 metros cúbicos de madera. Entonces, para iniciar con el modelo matemático, es importante definir los conjuntos o sets. Entonces, tenemos que existen varios tipos de troncos, a lo que se llamó I. También existen distintos tipos de patrones de corte. En la base de datos del aserradero hay 322. K, que es las piezas de madera de dimensiones específicas en metros cúbicos que los clientes piden, es decir, la demanda, y L, el subproducto. También van a una serie de parámetros como lo es TI, que es el tiempo requerido para procesar cada tipo de tronco. H es el número de horas disponibles, PK es el precio del producto, RL es el precio del subproducto. WIJL lo que me indica es la cantidad de subproducto L que yo puedo obtener al aplicarle un patrón de corte J al tipo de tronco. CK me identifica los costos de la materia prima y los costos operacionales. VIJK lo que me definen es la cantidad de producto de madera K que yo voy a obtener si le aplico un patrón de corte J al tipo de tronco I. SI es la disponibilidad de los tipos de tronco I. YI es el factor de recuperación máximo que un tronco puede producir. Y YIJ es el factor de recuperación del patrón J con el tipo de tronco I. Entonces, este factor de recuperación es un indicador del rendimiento de la producción. Este factor de producción lo que me relaciona es la cantidad de tronco, es decir, la cantidad de materia prima con el número de piezas que se obtienen. Y por último, pues tendríamos la variable que es X y J, es la cantidad de tipos de tronco y a aplicarle el patrón de corte. Entonces, esta es la decisión que se quiere tomar con el modelo matemático. Pero también pues van a haber una serie de restricciones. Entonces, la primera restricción lo que me asegura es que la demanda se cumpla. La segunda me limita los tipos de tronco que puedo utilizar según pues la disponibilidad máxima. La tercera lo que hace es limitarme el tiempo de funcionamiento con el número máximo de horas que se tienen disponibles para la producción. Y pues la cuarta restricción me especifica la naturaleza de la variable de la decisión. Entonces, bueno, para este caso, los autores consideraron que hay otros objetivos, además de minimizar costos y maximizar beneficios, que pueden ajustarse mejor a las necesidades de la industria y además proveer como datos adicionales también indispensables en la toma de decisiones. Entonces, es por esto que se presentan 5 funciones objetivos con el fin de comparar y analizar los diferentes enfoques de planificación en la producción. Entonces, tenemos la minimización de costos, la segunda que es maximizar beneficios, entonces maximizar los ingresos netos provenientes tanto de las ventas de los productos solicitados como de los subproductos. Tenemos la minimización de residuos, entonces lo que quieren es minimizar la diferencia entre el factor máximo de recuperación que tiene un patrón de corte con el factor de recuperación observado. Lo que pasa es que existen unas limitaciones en la demanda que hacen que no se le pueda aplicar el patrón de corte J que genere un mayor factor de recuperación. Entonces, pues lo que se quiere hacer es disminuir la diferencia entre lo ideal con lo real. El cuarto es la minimización de materia prima, entonces pues es disminuir la cantidad de troncos
necesarios para cumplir con la demanda. El quinto es la minimización del tiempo de producción. Entonces, optimiza el número de horas necesarias para completar con toda la producción. Para el análisis de resultados es importante tener en cuenta dos cosas. La primera es que todos los enfoques se compararon con un plan base, que es la solución actual implementada en el aserradero. También debe tenerse en cuenta que los productos ordenados implican un compromiso formal de venta determinada y pues con un precio fijo, mientras que la producción de subproductos está sujeta a una demanda incierta que es solo potencial y los precios varían constantemente. Es por esto que los enfoques que dependan menos de los subproductos son más seguros. En el caso de la minimización de costos, pues como era de esperarse, los costos fueron los mínimos, pero no garantiza la rentabilidad debido a que pues no tienen en cuenta los subproductos, que si bien pues la dependencia de estos no es lo ideal ni obligatoria, sí representan unos ingresos adicionales, como es el caso contrario en el modelo de maximización de beneficios, que da como resultado una ganancia total alta, pero a expensas de la dependencia de la producción de subproductos. Este es un modelo difícil de implementar, ya que la estrategia es arriesgada porque la posibilidad de venderlos es incierta, mientras que la minimización de residuos, que es la que aquí observamos, es muy parecida al plan base. Sin embargo, la minimización de residuos se logró cumplir con toda la demanda utilizando 2.200 troncos menos. Además, este enfoque informa constantemente los indicadores de desempeño. La adecuación de un modelo u otro depende de las condiciones específicas del mercado en el que esté el aserradero. Para este caso de estudio, el mejor uso de los recursos, tanto de materia prima como el tiempo de procesamiento, se obtiene con la función objetivo minimización de recursos. Esta función es la apropiada para resolver este problema de planificación de la producción cuando se requiere madera cortada a pedido, ya que garantiza pues un factor de recuperación adecuado.